Mario, nuestras experiencias son las que dan lugar a nuestras creencias inconscientes. ¿Cómo cambiar esas creencias? ¿Cómo detectarlas, de hecho? Bueno, las creencias que tienen más impacto en nosotros no somos conscientes de que las tenemos. Operan a nivel inconsciente. Es importante que sepamos que este tipo de creencias para nosotros son certezas incuestionables y están dirigiendo muchísimos de nuestros procesos mentales. La clave para saber cuándo una persona tiene una creencia limitante es observar el cuerpo. Cuando un ser humano se llena de tensión ante una situación determinada, cuando un ser humano siente que su cuerpo se bloquea, que su mente se nubla, en ese momento sabemos que una creencia limitante se está activando. En lugar de pensar que ese desafío es demasiado grande, yo invito a un momento de paz, un momento de serenidad y hacerse uno a sí mismo una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme tan insignificante, tan pequeño en esta situación? Qué difícil es eso, ¿eh? Es difícil porque las creencias inconscientes tienen, yo lo llamo su propio sistema inmunitario, su propio sistema para preservarse y mantenerse. Es mi experiencia que cuando buscamos espacios de soledad, espacios de tranquilidad, y hacemos esta pregunta y tenemos la paciencia de aguardar, surge una idea de un lugar muy especial. No procede, la sensación es que no procede de la cabeza, la sensación es que procede del cuerpo. Te viene algo, te viene una idea, te viene un pensamiento muy sorprendente, descubres una nueva realidad y lo que notas inmediatamente es como el cuerpo en su totalidad se relaja. Es como si te hubieras quitado un montón de kilos que tenías en la espalda o llevabas en la espalda sin darte cuenta de que los llevabas. ¿Cómo sabemos con qué filtros mentales quedarnos, Mario, y cuáles rechazar? Los filtros son esas gafas de las que tú hablabas, Sergio, que moldean, modulan y alteran nuestra percepción de la realidad. Cuando un ser humano se siente absolutamente impotente para hacer frente a un desafío o un reto que se está encontrando en su vida, no cabe duda que esos filtros están actuando. No quiere decir para nada que el problema no sea difícil, el problema puede ser muy complejo. Cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia es porque hay una creencia limitante. Siempre hay un camino, a lo mejor no un camino para resolver perfectamente el problema, sí un camino para darle una respuesta a ese problema, a ese reto. ¿Todos estamos dispuestos a cambiar? Magnífica pregunta. En absoluto. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar. Porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. Cuando nosotros decimos yo soy aquí, nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Cuando una persona se ha definido con un papel, quitarte ese papel es quitarte tu sensación de valor. Empezamos a tener sensación profunda de vértigo y creemos que si expandimos los límites de nuestra personalidad ya no nos reconoceremos a nosotros mismos. Y en el fondo lo que haremos será desplegar y permitir que florezca la verdadera naturaleza, la verdadera realidad que somos. Si una persona ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. Hablas de la valoración del evento, Mario, pero ¿y qué pasa con el vocabulario que empleamos? Hay ya muchos estudios científicos muy sólidos que demuestran que cuando utilizamos palabras de tipo negativo y de forma continua, se cambia por completo la constelación hormonal, es decir, cambian las hormonas que hay en la sangre. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre
todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos moldean, modulan nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si yo ante un problema que es complejo empiezo a decir, es espantoso, esto es horroroso, esto es una desgracia, no hay quien lo resuelva, sin darme cuenta, además esto se ha podido fotografiar todo el proceso con técnicas modernas de neuroimagen, empieza a cambiar el funcionamiento del cerebro. Claro. Y al final el propio problema llega a tener tal envergadura que me siento completamente incompetente e insignificante para hacerle frente. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean profundas realidades. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y estado de ánimo? La diferencia es fundamentalmente cronológica. Nosotros tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. Por ejemplo, si yo por la mañana tengo un disgusto, sí, pues eso me genera una emoción que puede ser de frustración, de desencanto, de desesperanza, de lo que sea. Cuando eso se estanca, se enquista en el tiempo y esa emoción está permanentemente presente en mi vida, eso es un estado de ánimo. Por eso las personas tenemos emociones y vivimos en estados de ánimo. Hay una frase, Mario, que me ha encantado de tu libro, dice así, dice, usted no tiene que convertirse en nadie diferente a quien ya es, porque en su esencia usted ya es perfecto y completo. Cuando a veces oigo todas las críticas que se hacen al miedo, como si el problema del ser humano fuera el miedo, la verdad es que me quedo sorprendido. Si el ser humano no tuviera los circuitos y los núcleos del miedo, no podría sobrevivir. El problema del ser humano no es el miedo, el problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales porque cuando uno es capaz de encontrar y conectar con esa excepcionalidad en su interior, también la puede haber en los demás. Es decir, no es una excepcionalidad, yo soy más que tú, somos extraordinarios, pues vamos a vivir de acuerdo a quiénes somos. ¿De qué manera alguien que quiera cambiar su vida, su estado de ánimo, le puede ayudar a lograr su propósito hacer deporte? Pues de una manera muy sorprendente y muy potente. Tengamos en cuenta que los estudios que se han hecho en cadáver para calcular la longitud de nervios que conecta lo que es el neuroeje, cerebro, cerebelo, médula espinal, en fin, todo el conjunto del neuroeje con el cuerpo, da una cifra tremenda, 45.000 kilómetros de nervios. Entonces son nervios que mandan información del neuroeje, del sistema nervioso central al cuerpo y que reciben información del cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico, no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, 5 días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo, sabemos que son menos susceptibles a padecer carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. Necesitamos retomar este papel trascendental que juega el cuerpo en todo lo que es la vida completa de un ser humano. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre aceptar lo que sucede y estar resignado? La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad, es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es, deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste, la aceptación no quiere decir que esté de acuerdo, la aceptación es que asuma que esa es la realidad y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo, que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva,
Es decir, no es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces, pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. Tiempo complicado el que nos toca vivir, tiempo muy complicado, doctor. Tiempo complicado y tiempo interesante. En mi experiencia, para gestionar algo que en su base es incierto, hay que hacer un abordaje bastante indirecto. No podemos negar la velocidad de los cambios, no podemos negar la complejidad de los cambios. Si el mundo es incierto y al cerebro humano le obsesiona la seguridad, le obsesiona la protección, le obsesiona el control, ¿qué podemos hacer para gestionar la incertidumbre? Pues creo que el camino es gestionar la desorientación. Es decir, nosotros tenemos que aceptar quiere decir asumir que vivimos en un mundo distinto, es un mundo con cambios muy rápidos, como he comentado, muy ambiguo, muy incierto. ¿Dónde podemos encontrar nosotros solidez? ¿Dónde podemos encontrar esa estabilidad que el cerebro necesita para calmarse, para reequilibrarse, para no vivir en la angustia, en la desesperanza? Pues en una serie de orientaciones claras, en una serie de puntos de referencia, en una serie de valores que para nosotros tengan sentido y que creamos tanto en ellos por la fuerza de la propia experiencia o por la experiencia de otros que para nosotros tengan autoridad legítima en el sentido de que sea su conducta coherente, y seguir estos valores, seguir estas guías, genera muchísima estabilidad mental. Cuando una persona está equilibrada mentalmente, se enfrenta o se relaciona con la ambigüedad y la incertidumbre de una manera radicalmente distinta. Cuando una persona no se siente equilibrada internamente ante la ambigüedad y la incertidumbre, se asusta. Y cuando somos presa del miedo, no sale lo mejor de nosotros. Cuando una persona está equilibrada y se enfrenta ante la ambigüedad y ante la incertidumbre, no quiere decir que no note cosas que le pueden inquietar, lo que no vive es asustada. Esa persona entonces empieza a buscar qué puede haber de valioso en ese entorno diferente. ¿Cómo controlar esos estados de ánimo, doctor? ¿Y cómo eliminar el miedo al miedo? En primer lugar, nuestra relación con el miedo tiene que cambiar drásticamente. Claro. Nosotros jamás habríamos podido llegar donde estamos si no tuviéramos centros capaces de reconocer el peligro. Entonces el problema no es cuando tenemos miedo, sino cuando el miedo nos tiene a nosotros. Entonces, cuando eso nos ocurre, yo prefiero llamarlo pánico. El pánico genera reacciones muy poco pensadas. Por ejemplo, bloqueo muy frecuente de ver hoy en día. Otro es una reacción de rechazo, es una resistencia, es una ira, muchas veces sin tener claro hacia qué te estás enfrentando, y otro directamente es la huida. ¿Cómo gestionar los estados del ánimo? Los estados del ánimo son estados del alma. La palabra ánima es alma. Los griegos la definían como aliento, como viento. Pues es algo que requiere honestamente mucho trabajo. Mucho trabajo. La gestión de los estados de ánimo no es una cosa en general que se aprenda en poco tiempo. Requiere mucho compromiso, requiere mucha determinación, persistencia y paciencia. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras conductas son puras reacciones automáticas. Nosotros no somos conscientes hasta qué punto los automatismos operan en nuestra vida. ¿De qué manera, cuál es el camino, al menos en mi experiencia, para gestionar los estados de ánimo? Son 4 fases. La primera es conocerse. Tenemos que conocernos un poco. ¿Conocernos para qué? Conocernos para comprendernos. Muchas de nuestras reacciones automáticas que generan rechazo en nosotros mismos, hacia nosotros mismos, si nosotros comprendiéramos de dónde vienen, no generarían ese rechazo hacia nosotros mismos, aunque sí ese rechazo hacia nuestra conducta. Es distinto rechazar tu conducta a rechazarte a ti mismo. Si tú te conoces y te comprendes, entonces te puedes aceptar. ¿Qué es aceptar? Aceptar es asumir humildemente que ese es tu punto de partida. Es decir, por ejemplo, yo cojo y digo, empiezo a conocerme, me comprendo y digo, bueno, tengo estas reacciones airadas, pues porque, francamente, cuando yo no me siento valorado, cuando yo me siento ninguneado, se produce en mí esto. Yo lo comprendo, acepto que este
es mi punto de partida, me gustaría que fuera otro, no sé por qué tengo estas reacciones automáticas, otras personas lo tendrán por otros motivos, y una vez que me he aceptado, que me he asumido, que dejo de rechazarme, que me quiero un poco más, entonces empieza el camino de superarme. ¿Cómo me voy a superar si no me conozco? ¿Cómo me voy a superar si no me comprendo? ¿Cómo me voy a superar si estoy constantemente en lucha conmigo mismo? Estamos en una auténtica travesía del desierto y hay que tener el corazón muy insensibilizado para no darse cuenta de hasta qué punto hay personas que lo están pasando francamente mal. Y lo pase uno no tan mal, mejor o muy bien, no puede ser insensible al sufrimiento de muchas personas que han hecho todo lo que han podido por salir adelante y no están saliendo adelante, no por su falta de méritos o de capacidad, sino porque vivimos en un entorno en gran parte muy dañino, más que dañino, muy complejo, donde hemos perdido muchas referencias que son esenciales para encontrar nuestra felicidad. Sobre lo que comentas, Manolo, ¿cómo voy a estar yo en desacuerdo? El propio Gandhi decía, en su mundo de la India, una India muy compleja, una India con enorme grave pobreza, decía, a un pobre no le hables nada más que de pan, no le hables de cohetes, no le hables de cosas raras. Pues lo mismo, es decir, a una persona que está pasando una situación muy compleja, que ve que no puede pagar su hipoteca, que ve que tiene dificultades con el colegio de los niños porque no puede pagarlos, etcétera, etcétera, si le hablas de planos elevados, tienes que hablarle, pero conociendo su realidad, entendiendo su realidad. Y el propio Maslow, que es en realidad en los años 30 el que generó todo el estudio de las necesidades humanas y a partir de ahí el resto de los científicos, pues de alguna manera lo que han hecho es seguir sus guías. Él decía que las necesidades fisiológicas son las básicas. Para hablar de la trascendencia, pues tienes que cubrir esas necesidades. Ahora bien, dicho esto, añadiré lo siguiente. Hay personas que pasándolo muy mal no caen en la desesperanza. Hay personas que pasándolo muy mal no caen en el absoluto victimismo. Es decir, incluso en las peores circunstancias externas, ante las peores adversidades, la historia demuestra, no con muchos ejemplos, sí con algunos, que el ser humano es libre para tomar una resolución, que es la siguiente. Yo no puedo cambiar en este momento lo que me está ocurriendo. Yo sí puedo cambiar, aunque sea parcialmente, cómo estoy respondiendo frente a lo que me ocurre. A ver, yo no creo en las recetas mágicas, sí creo en las guías, sí creo en las referencias, sí creo en los principios y sí creo en los valores. Y creo que cuando una persona tiene unos principios claros, unos valores que le perfeccionan como persona, al final empieza a experimentar en su vida una transformación que puede tener tintes, entre comillas, mágicos. ¿Cómo no caer en la desesperación cuando a veces es casi imposible no caer en ella, doctor? Albert Camus, que ganó el Premio Nobel de Literatura en los años 50 y es un hombre de una enorme profundidad en su pensamiento, hablaba mucho de que la gran cuestión es el suicidio. ¿Por qué no nos suicidamos? Y cuando nosotros nos hacemos esta pregunta tan dura, tan difícil y tan profunda, nos damos cuenta de que no nos suicidamos porque hay cosas en nuestra vida que son hermosas. Hay cosas en nuestra vida que son valiosas, aunque a veces, lamentablemente,
no las valoremos. Y tenemos una tendencia muy frecuente y muy dañina a fijarnos en aquello que nos falta y no en aquello que tenemos. Cuando nosotros nos hacemos una pregunta que es ¿qué tiene sentido en mi vida hoy? Y empezamos a salir de ese pozo de desesperanza, de esa negrura, nos daremos cuenta de que tenemos muchas cosas para sentir agradecimiento. Si nos enfocáramos un poco más en eso, lograríamos un mayor equilibrio en nuestra vida. Nosotros sabemos por estudios que existen en neurociencias que cuando una persona está más equilibrada, su cerebro funciona radicalmente, de una manera radicalmente diferente. Aumenta la conexión entre las neuronas, la neuroplasticidad. Esto implica que la persona aumenta sus capacidades cognitivas, aumenta su inteligencia, aumenta su creatividad, aumenta su imaginación y, por tanto, puede encontrar alternativas donde antes no había ninguna.